El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de la generación que estamos viviendo actualmente, ¿no? También llamada la generación Alfa. Se le llama así a aquel grupo de personas que han nacido entre los años 2010 hasta el año 2025. Son aquellos que están imbuidos de todo lo que nosotros conocemos como el mundo digital. Se dice que estos vendrían a ser los descendientes de la generación Z, y su importancia radica en que serán las primeras personas 100% nativas digitales. Ellas dejarán atrás, se puede decir que ya dejaron atrás el mundo analógico como lo conocemos, y esta generación ya está aquí. Se estima, miren ustedes, que en el mundo nacen 200 bebés por minuto. Esto equivale más o menos a unos 300.000 nacimientos en un día y 95 millones al año en el planeta. Estamos hablando de que cada año están naciendo 95 millones de esta generación llamada Alfa. Pertenecen a este tipo de vida que va a ver su cumbre precisamente en la juventud y en la adultez. Si conocemos o tratamos de entender un poquito acerca de las generaciones que nos han precedido, por ejemplo, la generación llamada los baby boomers, que son la generación del año 46 hasta el 65. Se les llaman así los baby boomers porque luego de la Segunda Guerra Mundial y con el regreso de los soldados a sus países se experimentó un periodo de crecimiento de la economía y aumento en el número de los nacimientos en las familias. Esta generación dio pase luego a la generación X, la generación que nació entre el año 66 hasta el año 79, ¿no? De los años 66, 67 hasta el año 79. Y ya esta generación ya estaba más formada, pero encontraron más trabas a la hora de acceder a la vida adulta, porque el costo de la vida era mayor y la vida laboral pues era más competitiva. Y esta generación pues llegó a ser una generación más individualista que sus antecesores y tardaron más en emanciparse y tener hijos. Luego viene la generación Y, o también llamada los millennials, que nacieron entre los años 1980 hasta el año 1993. Una generación conocida también como nativo digital. Se le llama generación millennial a las personas que nacieron justamente entre estos años, del año 82 al 94, y la tecnología forma parte de su día a día. Ya están empezando a entrar al mundo de la tecnología, empiezan a aparecer los celulares, el internet, y todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. Y luego viene la generación Z, que es la generación que nace entre el año 1994 hasta el año 2010. ¿No? Es la generación, así se le denomina por ser la siguiente a la generación Y. Se le llama la generación millennial o millennials en inglés. Y la generación Z se llama también la generación postmilenial o centenial. Se caracteriza por ser la primera generación considerada nativa digital, o sea que nació inmersa en la cultura digital. Y luego tenemos pues la generación Alfa, que es la generación que comprende desde el año 2010 hasta el año 2025, ¿no? Y esta es la generación que justamente estamos estudiando ahora. Es la generación pues que nos compete ver. Hay que destacar primeramente que se le nombra así generación Alfa por ser la primera letra del alfabeto griego, ya que la generación anterior, como nombramos, se le llamó la generación Z, vendría a ser la última letra del alfabeto latino.
Y si hay algo que está definiendo a la última generación es su interacción con la tecnología, pues esta en cierto modo define su vida, por lo que hay una característica de los alfa, también llamado generación alfa, con una H intermedia, igual creo que la pronunciación es la misma, alfa, y es justamente hacer de la tecnología una extensión de sí misma. Ahora, sin embargo, esto también es algo contraproducente para ellos, ya que, como dice un estudioso llamado David Berkowitz, que es un especialista en publicidad, él dice que es una generación que será menos atraída por la religión y la privacidad no será un problema para ellos. Por eso es que es una generación, creo que se va a sentir más cómoda si está sola. Los jóvenes de ahora pienso que tienden a desarrollar y ser más independientes, y muchos de ellos pues no tienen ningún problema en salir del núcleo familiar. Bueno, aunque creo que esto es algo que siempre va a ser todo joven más adelante, pero los de ahora desarrollan un poco más la independencia que los de antes. Y se estima que una de cada 3 mujeres alfa no van a tener hijos. Yo supongo que muchas jovencitas, en algunos países, por ejemplo, hay problemas de eso, por ejemplo, como en Japón, ¿no? Que ya no quieren casarse incluso. Y las chicas prefieren vivir su independencia, no tener marido, porque quieren romper mucho con los estereotipos del pasado, pensando que formar una familia les obliga a tener que estar en casa, si tienen niños, a cuidar a los bebés. Y hay mujeres pues que no desean eso, pues quieren realizarse como profesionales, crecer y desarrollarse, y consideran pues que tener hijos no es que sea un estorbo, aunque algunos de repente lo pueden ver así, pero consideran que los hijos pueden ser como una especie de obstáculo para el desarrollo de las aspiraciones profesionales que tienen muchos. Entonces es por eso que, como dice acá, en esta generación de cada 3 mujeres, una de cada 3 mujeres pues va a decidir no casarse. La generación alfa se calcula que llegará a la vida adulta más o menos para el año 2030, y para entonces ya van a representar el 11% de la fuerza laboral mundial, y para entonces el mundo tendrá, se calcula, la mayor proporción de viejos. Ya estamos hablando de gente mayor de 60 años, y esto se cree pues que es algo inusitado, algo como nunca ha habido en la historia. Por su parte, la generación alfa aumentará su esperanza de vida, pues se pronostica que para el año 2100 el tiempo o el promedio de vida para ellos, para esta generación, será pues de más de 80 años, 83 años. Bueno, yo creo que cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo avanza la ciencia, la medicina, y se van descubriendo muchas cosas que ayudan a combatir las enfermedades, entonces también está permitiendo que el tiempo de vida del ser humano se prolongue más, especialmente pienso yo en los países industrializados, en donde la medicina y el cuidado de la salud pues es más esmerado que en otros lugares. Pero también hay problemas en esta generación, ¿no? Por ejemplo, dado de que son muy pegados a los aparatos electrónicos, al celular, a la computadora, por lo mismo de que la tecnología avanza mucho, y hoy día pues en muchas empresas el uso de las computadoras es obligatorio, en los colegios también incluso. Esta pandemia ayudó mucho al desarrollo del internet, de la tecnología, y se ha realizado mucho pues lo que llaman los trabajos remotos. Pero el estar pegado mucho a la computadora va a generar también un problema en esta generación, por ejemplo en el aumento de la miopía, debido precisamente al uso de pantallas. Se cree también de que ellos van a tener más competencia laboral, incluso con personas mayores. Van a tener también que soportar la carga del envejecimiento mundial. Ya mencionamos que de acá a unos años
va a haber pues una mayor cantidad de gente mayor de 60 años. Los países donde, por ejemplo, bueno, aparte de Europa, hablábamos de Japón, que también es un país que si no regulan este tema del matrimonio y las jóvenes no acceden a querer casarse, pues también es un país que se va a llenar de viejos, ¿no? Y creo que eso también puede pasar en algunos países en América Latina, que también la población de gente mayor va a ir aumentando y quizá la población de niños de repente va disminuyendo. Esta generación se cree que va a tener un menos intercambio de lenguaje, menos para lo que es comunicación presencial. Estamos creando, yo creo, una generación que más se va a abocar a la virtualidad y la comunicación se va a desarrollar en ese sentido. Digo, no quiero exagerar, pero antes de las computadoras había pues la gran facilidad de poder comunicarnos con la gente presencialmente, pero eso es algo que con el aumento de la tecnología y de los instrumentos electrónicos, eso tal vez se va a ir perdiendo poco a poco. Bueno, estudiando esto justamente y viendo un poco, analizando esta generación, no deja de ser una generación que tiene necesidades espirituales. Sí las tienen, obviamente, no interesa de qué generación sean, todas las generaciones, aún algunas de las que les he mencionado, todas han evidenciado que tienen necesidades espirituales. Aunque no quieran reconocerlo o estén demasiado distraídos, demasiado distraídos con la tecnología, pues necesitan de Dios, de todas maneras. Muchos de los alfa, por su naturaleza, tienden a ser desafiantes, por ende es difícil convencerlos de que adopten una religión o un sistema de creencias, ya que tienden a liberarse de las estructuras existentes, ¿no? Quieren romper como decíamos, con los estereotipos de religiosos, no todos, pero hay una tendencia a eso, y se dice que, por ejemplo, las tres últimas generaciones se han mantenido distanciadas de Dios, y esta última generación, la generación alfa, pues va a ser igual, lo que significa que su ignorancia acerca de la necesidad de Dios pues va a ir profundizándose cada vez más. Es verdad que ellos pueden disfrutar de su nuevo estilo de vida, pero igualmente, como decíamos, deben saber que Dios les va a tomar en cuenta de lo que hacen. La Biblia dice, y esto se lo dirige al joven, y creo que se lo dijo al joven del tiempo de Salomón cuando escribió esto, pero también creo que se lo dice al joven de hoy, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 11:9, donde dice el Señor, alégrate, joven. Bueno, Salomón el que escribe, pero dice, alégrate, joven, en tu juventud. Creo que lo mismo se lo puede decir al de la generación de los baby boomers, de los Z, de los Y, de la generación alfa. Alégrate en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón, dice el Señor, y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y eso se lo dice Dios a todos los jóvenes, no interesa de qué tipo de generación sean, todos tienen la libertad de llevar su vida como quieran llevarla, pero si lo hacen sin la dirección, sin la guía, sin la inspiración, sin la ayuda de Dios, pues no interesa, harán buenas, malas cosas, pero igualmente Dios les va a juzgar por todo ello. Dios va a juzgar a los seres humanos por todas sus acciones. Dios va a juzgar al pecador por todas las cosas malas que hizo. Le va a pedir cuentas. Y si ha sido un hombre que nunca se ha arrepentido de sus pecados, pues lamentablemente va a tener que ser sancionado según lo que dice la palabra de Dios. No interesa de qué generación sea, repito, sin Dios será dominado por la necedad. Ahí en Proverbios capítulo 22, verso 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y pienso que también la necedad está ligada en el corazón del joven de la generación alfa. Si es que no tiene a Dios.
Puede tener tecnología, puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene a Dios, la necedad también está ligada al corazón de un joven de esta generación. Y va a cometer errores, y va a caer en actos impuros, en actos de inmoralidad, y va a cometer cosas que bueno, no tengo que esforzarme mucho tal vez para decir esto, porque uno día a día puede ver en qué cosas la juventud anda, en qué cosas la juventud está metida, cuáles son los tipos de prácticas de los jóvenes de hoy en día, qué tipo de diversiones, qué tipo de entretenimiento tienen los jóvenes de ahora. Ya no vemos en las calles a los jóvenes jugando a las escondidas, ya no vemos en las calles a los jóvenes jugando trompito, canicas, ya no vemos a los jóvenes, muy pocos jóvenes que agarren sus bicicletas y se vayan manejando lejos. Bueno, ahora se está tratando de recobrar algo de eso, pero estamos viendo más una juventud que está inmersa en el mundo virtual, en los juegos interactivos y todo lo que tiene que ver con esto, y se están conectando mucho a la virtualidad y se está perdiendo lo que es el mundo real. Una vida sin Dios definitivamente que va a conducir a la desilusión. Pero decirle a esta generación que ponga su esperanza en Él, en Dios, va a permitirle que la vida tenga una nueva óptica, un nuevo giro. El profeta Isaías dice en el capítulo 40, versículo 30 al 31, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esto se lo dice el Señor a todas las generaciones. Esto se lo dice el Señor a los jóvenes. No interesa que se lo diga a un Z, a un Y, a un baby boomer, a la generación millennial, a los alfa. El Señor le dice a todos ellos que se van a fatigar, se van a cansar de la vida. Hay mucha juventud que anda así, cansada, fatigada, deprimida. Tristemente vemos también jóvenes que se quitan la vida porque no le encuentran sentido ni propósito a su existencia. Pero Dios les dice a ellos, a esos jóvenes que están inmersos en esta vorágine de la tecnología, que si se cansan, que si se fatigan, que si flaquean, que si caen, pues pongan su esperanza en Dios, en el Dios verdadero, en el Dios que se revela a través de su palabra, que pongan toda su confianza en Él y tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán alas como las águilas, correrán, dice el Señor, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Dios habla de una vida renovada, de una vida fortalecida, de una vida repotenciada con el poder suyo. Aquel que llega hecho añicos a los pies del Señor, Dios lo reconstruye, Dios lo restaura, Dios lo resucita, hablando en un sentido metafórico, pero también real, porque sé que Dios va a resucitar a los muertos algún día cuando venga Cristo por segunda vez a la tierra. Bueno, quiero ir redondeando lo que estoy diciendo en esta hora, y no hay que olvidar lo que dijo Jesús. Y esto Jesús se lo dice a todas las generaciones, porque esto es válido para todos los tiempos. Dejen que los niños vengan a mí, dice el Señor. Dejen que los niños alfa vengan a mí, yo podría decir, ¿no? Podría aumentar eso de alfa. Dejen que los niños alfa vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Eso lo dice Mateo capítulo 19, 14. Yo creo que a pesar de que la generación alfa no conoce a Jesús, muchos pueden sentir curiosidad, muchos de estos jóvenes pueden sentir curiosidad por lo que Dios dice en su palabra, por las palabras de Jesús. Por eso debemos mostrarles a estos chicos, aunque tengamos que hacerlo a través de espacios digitales, para que ellos puedan conectarse con personas que aman a Dios y puedan guiarlos a ellos al conocimiento de Cristo. Utilizar las herramientas que las redes sociales nos brindan para conectarnos con ellos. Los alfa son la generación del futuro, la esperanza y el cambio que tanto necesitamos. Pero imagínense, si conocen a Jesús, cuántas cosas positivas vendrán.
Yo no sé qué tipo de generación vendrá después de los años 40, 50. Solo Dios sabe si seguiré viviendo. Pero yo sí sé algo, es que este mundo, conforme a la profecía bíblica, se está encaminando hacia escenarios peores. El hombre se está volviendo más duro, se está volviendo más insensible, se está volviendo más distanciado de Dios. Sí, hay gente que conoce a Dios, hay gente que cree en Cristo, pero yo estoy viendo que un grueso de la humanidad todavía sigue distanciada y pienso que, según lo que dicen las profecías bíblicas, pues el mundo va a ir empeorando, va a ir de mal en peor. Aún así, creo que la iglesia de ahora, la iglesia que está inmersa en esta generación alfa, los jóvenes que han sido rescatados, que han sido comprados con el precio de la sangre de Cristo, son los chicos que ahora tienen que empezar a mirar a sus amigos que son de su propia generación para llevarles el mensaje de Cristo, para llevarles este mensaje de esperanza, que es válido para todas las generaciones. Cristo es el único que cambia, Cristo es el único que transforma, Cristo es el único que permite que tú puedas volver a nacer y ser una nueva criatura. Espero que esta palabra pueda inspirarte y pueda ayudarte a acercarte al verdadero. Y el único verdadero es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi nombre es Walter Delgado, estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.